Bueno, varias cosas. Primero me parece que traes un tema muy importante, ¿no? Porque todo pasó a ser COVID y, y lo que no es COVID de repente parece que no existe. Y a medida que la pandemia se fue prolongando, los controles que el año pasado decíamos, bueno, ya está, estamos en situación de pandemia, quédate tranquilo, venís estable, hace tantos años, bueno, no nos vamos a preocupar ahora, vos seguí con tu medicación y después vemos, ¿no? Y la pandemia se fue prolongando y esto hoy lo hablaremos más en lo que es el VIH, pero en realidad creo que ha afectado a todo el resto de la salud, allá de lo que nos afectó el COVID directa e indirectamente a todos. Así que bueno, eso me parece que está buenísimo que lo traigan. Por otro lado, el boletín, que entiendo es el boletín del Ministerio de Salud, que es un Ujú. boletín que para nosotros es muy valioso porque lo publican para todos los fines de año, digamos, y nos permite tener de alguna manera una actualización de la situación epidemiológica en nuestro país, donde, como bien decís, digamos, nosotros si vamos mirando los boletines de todos los últimos años, hay algunos números que parecen permanecer estables y hay algunos números con algunos ligeros cambios. Eh, como decís, alrededor de 136.000 personas estiman que viven con VIH en nuestro país. Nuestro país es un país que tiene acceso al testeo gratuito, que tiene acceso al tratamiento gratuito para las personas que viven con VIH. Y todavía tenemos un 17% de personas que no lo saben. Este es un número un poquito menor al que era en otras épocas, pero bueno, en una época era un 30, después bajó un 20, ahora estamos 17. Estimado, sigue siendo mucho y sigue siendo mucho para el 2021, cuando Ujú. tenemos incluso herramientas de testeo rápido que permiten en 15 minutos hacerte un test, que hoy antes era algo más raro y hoy ya está disponible en un montón de centros en todo el país. Es un pinchacito en el dedo Ujú. y ya tenemos un primer acercamiento al diagnóstico sumamente importante. El, el otro tema importante cuando uno mira estos números es que además el 30% de las personas llegan en forma tardía a su diagnóstico. Y Claro, esto es, vuelvo a lo mismo, en un claro. país donde con todas las complicaciones que hemos tenido, pero hay acceso al testeo, hay acceso A la digamos, a las medicación. pruebas de seguimiento y hay acceso a la medicación. Y hoy sabemos que si bien siempre decimos, obviamente, si uno puede elegir entre vivir con VIH o vivir sin VIH, va a preferir vivir sin VIH. Pero si el VIH está, es fundamental que esa persona se diagnostique a tiempo y esté bajo tratamiento, porque eso va a beneficiar tanto a la persona a nivel individual como a la larga a toda la población. Claro, exacto. Y Valeria, te hago una pregunta acá, disculpa, te voy a interrumpir, porque también me parece muy importante y no es para atemorizar a la población, es para concientizar a la población, sobre todo a los más chicos, ¿no? Y a los padres de estos más chicos. Por ejemplo, acá en Salta, hace muy poco, bueno, hace 2 años en realidad, una entrevista a los bioquímicos que están en el Hospital del Milagro apostados, que son los que en realidad hacen estos tests gratuitos, son los que llevan la enfermedad de muchísimas personas. Y ellos me comentaban que lo más grave es el número de niños, porque es prácticamente niños, entre 14 y creo que era 28 años por lo menos acá en Salta, ¿no? Era todo un segmento muy joven de la población, el mayor caso de enfermos de VIH. Esto es muy preocupante porque además es un foco de contagio continuo, como vos decías hace rato, ¿no? sí, a ver, a veces nos gusta, por ahí algunos somos un poco mañeros, ¿no? Con algunas cosas, entonces nos gusta más hablar de personas que viven con VIH, más allá de decir enfermos, porque si bien está el virus, la verdad es que hoy por hoy una persona que vive con VIH, que está bajo tratamiento y toma su medicación en forma regular, está muy bien, Ajá, está muy, perfecto. muy bien. Eh, Eso por un lado.
Y por otro lado, como vos decís, en realidad es a nivel nacional, que el grupo de los, en realidad son hombres que tienen sexo con hombres, más jovencitos, donde estamos viendo un mayor número de incremento de casos. Y, y eso nos trae a pensar de todas las herramientas que tenemos cuando pensamos en prevención de VIH, ¿no? Siempre se habla del preservativo. El preservativo es una herramienta de prevención, absolutamente, y previene no solamente el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual que seguimos viendo muchísimas. La cantidad de sífilis que hay es tremenda, y la verdad es que podemos decir que en la pandemia, por ahí en los primeros meses vimos alguna bajadita, pero después no es que hemos visto un gran impacto. Y por otro lado, saber que, digamos, el preservativo también va a prevenir embarazos no deseados, ¿no? O sea, que es poderosa. Pero tenemos que tener en cuenta que la gente no lo va a usar. Entonces, ahí es importante que entren a jugar todas las herramientas. Hoy cuando hablamos de prevención de VIH, hablamos de prevención combinada. ¿Por qué combinada? Porque la prevención se da tanto desde las cuestiones que puedan darse a través de la salud pública, empieza con la educación. ¿A qué es la importancia de la educación sexual integral desde chiquitos? Empieza la importancia de que se pueda hablar, que se pueda respetar a cada uno con su elección de sexualidad, con su elección de género que tenga, porque también eso va a permitir que, digamos, algunos grupos se sientan más recibidos en los espacios de salud, y eso también es sumamente importante. Diagnosticar a tiempo, como decíamos antes, porque si yo hoy sé que a una persona la diagnostico y le pongo tratamiento, esa persona, si empieza el tratamiento y controla el virus y alcanza lo que nosotros llamamos carga viral indetectable, que es que no se encuentra el virus en sangre y está así en forma estable, no transmite por vía sexual. Es lo que hoy hablamos el I igual I, indetectable igual intransmisible. Por eso antes decíamos que una persona bajo tratamiento, además de que va a ser mucho mejor para sí misma, frena la transmisión del virus. Entonces, son las herramientas que tenemos como parte de la prevención. Se suma a esto la posibilidad que todavía en nuestro país está esperando crecer, que es de lo que llamamos PrEP o profilaxis preexposición para algunas poblaciones, que digamos es el uso de medicación como prevención de la infección. Y por otro lado se están explorando vacunas, que nosotros hemos estado teniendo en Fundación Huésped un estudio para evaluar vacunas para VIH. Entonces, como vemos, las herramientas son muchas, pero creo que la primera barrera es saber que el virus está, que tenemos muchas formas de prevenirlo, ir a testearnos. Si alguien resulta ser positivo, es importante que se pueda conectar con el sistema de salud y empezar el tratamiento lo antes posible, y después que pueda sostener ese tratamiento a lo largo del tiempo. Claro. Darío, no sé si querés intervenir con alguna pregunta. Sí, gracias, Sandra. Valeria Fink, tal vez voy a hacer un poquito, me vas a disculpar vos y la audiencia, tal vez porque voy a ser un poquito crudo, no con vos, sino por el tema. Vos sabés que una amiga me comentó que se contagió de VIH. Ella es lesbiana, esta amiga, y resulta que ella dice que el contagio fue por sexo oral con su amiga. La consulta hacia vos, y a lo mejor por eso, disculpen si parece a lo mejor crudo, pero no es ilegal y tampoco está prohibido mencionarlo, aunque sea en un medio público. Puede parecer crudo. ¿Vos considerás, Valeria Fink, que continúa aún esta sensación culposa para acercarse a prevenirse, a ver si tenés o no VIH? Porque al menos esta amiga tenía esa profunda culpa. Ella es lesbiana y cuidándose, pero se contagió por sexo oral con su novia.
Mira, me parece que traes un tema más allá de crudo, muy realista, ¿sí? O sea, y que abre un montón de puertas. A mí me dan la pregunta, yo perdón que voy para varios lugares, pero me parece que hay varias cuestiones acá a considerar. La primera es lo que vos decís, o sea, no sabemos si es sexo oral, si fue vagina contra vagina. Claro. Lo que sabemos es que todas las relaciones sexuales, digamos, son potencialmente una vía de transmisión del virus. Hay algunas situaciones que, lo que es la penetración anal, sabemos que tiene mayor riesgo de transmisión que el sexo oral, que en general tiene un riesgo muy bajito, pero no es cero. Y es como cuando a mí me dicen, bueno, decime el número, le digo, ¿qué te importa el número? Si te toca, te toca. Y ahí no te va a importar si sos el 15% o el 0,01. Te tocó. Entonces pensemos que tenemos herramientas para cuidarnos. Eso por un lado. Y hoy sepamos que la mayoría de las transmisiones en nuestro país, estamos hablando de más del 98%, se transmiten por vía sexual, ¿sí? Y considerando lo que comentaba Sandra antes en cuanto a los grupos donde estamos viendo más aumento. Eso por un lado. Por otro lado es el tema de los métodos de prevención para todes, ¿no? Y esto que vos comentás, que siempre se habla del preservativo. En nuestro país el preservativo femenino, hasta lo que yo sé, no se consigue o no es fácil. Sí. Y muchas veces vienen las explicaciones de cómo hacer el campo de látex a partir de un preservativo para pene, porque ahora cada vez más dejamos de hablar si femenino, masculino, ¿no? Y empezamos a identificar los órganos, porque en realidad el tema, más allá del género que decida, es el órgano que porta, y de ahí vamos a pensar cómo cuidamos a esa persona. Y después el tema de las culpas, los miedos, sí, la vergüenza. Se cortó totalmente. Me parece que... ¿Se escucha ahí? A Darío lo veo medio... Sí. Me parece que es un punto súper importante, porque si bien, y yo eso se lo digo a muchos pacientes, le digo, de este lado del mostrador uno ya lo repitió 1000 veces y es muy fácil decirlo, pero sabemos que todavía sigue habiendo muchas situaciones de discriminación, Sí, muchas totalmente. situaciones de estigma, muchas situaciones a nivel familiar que hacen que mucha gente no se anime porque se va a quedar aislada del núcleo familiar o del núcleo de amigos, y entonces eso le dificulte pensar en ir a hacer un testeo, o si se hace el testeo, por ahí sabe que es positivo, pero tiene miedo de que le vean un frasco de pastillas en la casa, por ejemplo. Sí, sí. Estas situaciones sabemos que existen. No, digamos, uno puede contar toda la parte más linda, pero esta es la realidad de mucha gente. Así Y es. es muy importante poder apoyar y acompañar desde lo que es todo el equipo de salud y seguir trabajando en educar a la sociedad. Por eso está buenísimo esto que traen ustedes, porque es crudo, pero es real, y la verdad que es muy importante que la gente se anime a ir a testearse. Si alguien testea positivo, es difícil, pero es importante que se lo vaya a comentar a las parejas que pueda tener identificadas, porque les está dando la oportunidad de testearse, y si llegan a ser positivos, tratarse a tiempo, y no que se enteren, como ese 30% que comentábamos al principio, cuando el virus avanzó mucho y aparece lo que llamamos la etapa de SIDA, las infecciones oportunistas, que muchas veces son mucho más complicadas de manejar. Entonces creo que es algo crudo, pero real, y que en lo cual tenemos que seguir trabajando mucho, que es el tema del estigma, la discriminación, perder el miedo, perder la culpa. Yo a veces, a mis pacientes, más los que ya vienen estables, controlados, yo les digo, yo te digo que uses un preservativo no por vos, claro, porque vos estás indetectable, pero porque tenemos una cantidad de otras infecciones de transmisión sexual, yo no quiero que te pongan más nada. Entonces, un poco a veces el criterio y la forma de empezar a plantear es esa, y es pensar que cuando uno se cuida a sí mismo, también está cuidando a los demás. Hermoso el mensaje. Y en Sí, torno gracias a por respuesta. Sí, hermoso el mensaje, porque además me tocó acompañar a mi hijo en su primer análisis de VIH, que lo hice prácticamente empujándolo, y estaba tan atemorizada como él,
Con mi hijo varón, por suerte, está bien, es normal, pero podría no haberlo sido. Porque creo que los padres también debemos acompañar mucho a nuestros hijos, más allá de la educación sexual integral, que en algunos casos se cumple, en otros colegios no se cumple, y vamos a ser sinceros, hay provincias que tienen como estigmatizado lamentablemente el tema de la educación sexual integral, ¿no? Fundamentalmente acá en el norte, me parece mucho. Conozco, yo solía viajar a Orán en una época con cierta frecuencia, así que bueno, conozco algunos médicos de por allá en Salta. Sí, cariño si los especial por la provincia. Tienen por ahí el prejuicio, imagínate las personas, ¿no? Los civiles muchísimos más. Creo que es importante este mensaje y todo está basado en el miedo. Por ejemplo, esta primera vez, si lo cuento a la audiencia como anécdota, su papá, mi marido y yo lo acompañamos a mi hijo, al más grande, y también cuando fuimos a retirar el resultado, que como te digo, era muy bueno, no pasaba nada, pero bueno, a partir de ahí es como que cada año, ¿no? El tema de concientizar. ¿Tenés miedo? Entonces, lo que vos decías, usá preservativo en cada relación. Sí. Y para cuidarse, vuelvo a lo mismo, aprovechen, o sea, hoy hay centros de testeo y cuando van al médico, eso lo hablamos, yo soy infectóloga, lo hablamos con los médicos, los clínicos, los ginecólogos, nosotros decimos que los ginecólogos siempre tienen la oportunidad porque tienen a la población en salud, la mayoría de las mujeres se van a ir a hacer los controles, pidan un VIH, cuando se van a sacar sangre, porque van a hacer el control de rutina, ¿no? Claro. Que llamamos, aprovechen, ofrezcan, se lo decimos a los médicos, uno pedirlo también, bueno, ¿me vas a hacer el control de azúcar, de cómo está el hígado, de cómo están los riñones? Bueno, de paso aprovechamos el pinchazo y pedimos un VIH. Hay un montón de instancias donde podríamos aprovechar y controlar, y como vos decís, hablar el tema, que se pueda hablar en las casas, que se empiece a bajar este miedo, que también cuando las cosas se empiezan a hablar, para los chicos va a ser más fácil poder comunicar situaciones, poder comunicar miedos, poder pedir asesorías. No sé cómo hacer un campo de látex, ¿qué hago? ¿No? Y en eso, bueno, nosotros en Fundación Huésped hay un montón de herramientas en lo que es la página web, la página del Ministerio también tiene un montón de información para la población, así que está bueno para consultar. Sí, muy bueno. Ya vamos a dejar en la página de la Patriada, vamos a dejar todas las vías de comunicación y de acceso a la Fundación Huésped. Pero yo te hago una preguntita más. En realidad tenía dos, pero ya estamos contra el reloj. Y tiene que ver con la asociación que se hace de manera directa o indirecta del VIH y la hepatitis, y algún tipo de hepatitis por transmisión sexual también. Sí, en realidad, como vos decís, son virus que comparten, cuando hablamos de hepatitis, en realidad hay muchos tipos de hepatitis virales. En nuestro país hay 3, que son la hepatitis A, B y C, en nuestro país y a nivel mundial, que son las más frecuentes. La hepatitis A es la que siempre decíamos es la hepatitis de los chiquitos, y esto cambió mucho a partir de la incorporación en el calendario de la vacuna para hepatitis A, que si mal no recuerdo fue alrededor del año 2004 o 2006, y bueno, eso que era la primera causa de falla hepática en niños, ¿sí? Que llevaba incluso a veces a trasplantes, dejó de serlo. Ajá. Con una vacuna. Pero es una hepatitis que tenemos que tener en cuenta que muchos de los más adultos, porque estamos hablando que se incorporó para los chicos muy chiquitos en esos años, ya habían nacido y ya habían pasado, y hoy para algunas personas que por ejemplo tienen prácticas de sexo oroanal, o sea que hay contacto de la boca con el ano, el virus se elimina con la materia fecal, y por ahí en esas personas está bueno estudiar a ver si tuvieron. Muchas personas tuvieron hepatitis A y no se enteraron, pero si no, hay vacunas. Ajá. La vacuna de hepatitis B, que fue incorporándose cada vez más y hoy es parte del calendario nacional de toda la población. Se vacunan los chicos, se vacunan los grandes, porque volvemos a lo mismo, son vacunas que se fueron incorporando en el calendario en forma progresiva, y hoy los más chiquitos están todos vacunados. Nadie sale del hospital, la clínica o el sanatorio sin la vacuna puesta. Pero los más grandes, si no nos fuimos vacunando en otras instancias, es importante, es gratuita, cubierta por el Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, que se vacunen para hepatitis B.
se empezó a hacer vacunación masiva para hepatitis B, la hepatitis B dejó de ser la causa de falla hepática más importante. Y la B y la C son las que tradicionalmente comparten las vías de transmisión con el VIH. Por eso es que se las habla mucho en conjunto. La hepatitis C, la hepatitis B es muy transmisible. Hoy, como decimos, todos deberíamos estar vacunados. La hepatitis C, a diferencia, no hay vacuna. Fue una hepatitis que hubo muchos casos hace mucho tiempo, digamos, antes de que se empiecen a controlar las transfusiones sanguíneas y a lo que fue los inicios de la epidemia de VIH, cuando en nuestro país había mucho más uso de drogas endovenosas y se compartían jeringas. Claro. Hoy el uso es bajito, pero bueno, es importante controlarse porque hay incluso, digamos, sabiendo que una persona tiene hepatitis, uno empieza a hacer algunos estudios para ver cómo está el hígado y puede llegar a hacerse tratamiento tanto para B como para C. Así que es muy importante que se vea. ¿Cualquier vacuna es buena en este caso? De las vacunas que tenemos disponibles, se puede usar cualquiera de las vacunas. Y eso es lo que le transmitimos antes. Cuando salió la campaña y dijeron, ¿te podés vacunar? No, andá y vacunate con cualquiera de las vacunas. Exactamente. Bueno, fue un placer, Valeria Fink, realmente de la Fundación Huésped, este espacio, este tiempo compartido y toda esta información. Bueno. Muy valiosa, así que te agradecemos muchísimo, enormemente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y cualquier cosa acá estamos. Gracias a ustedes por difundir esta información también. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias.